Mauro, Paula, ¿no se han dado cuenta que cuando uno marchita las instituciones, cuando uno no va a la fuente en pies, el que debería estar diciendo si hay o no hay amenazas, recibiendo la información, manejándola, es el ministro de la Defensa? Pero en el comunicado del ministro de la Defensa dice que se recibe una información externa al Ministerio de la Defensa, de una agencia externa al Ministerio de la Defensa. Yo pienso, para mis adentros, como dice mi abuela, hombre, ¿acaso no debería tener él la información? ¿Cómo así que una agencia externa? Eso es marchitar las instituciones. Hasta antes de este gobierno, del cambio abrupto que hubo en la Dirección Nacional de Inteligencia, era el ministro de la Defensa el que tenía la información y el que salía y confirmaba si sí o no como única autoridad de la defensa y seguridad de este país. Ahora, una agencia externa que habla con el FBI, la DEA y demás. Eso hace que las instituciones aparezcan débiles. Claro, además el mismo ministro de Defensa salió con versiones encontradas. Una vez el presidente Petro habló de estas amenazas contra Iván Cepeda. Sí, claro, entonces él dijo, no, aquí no sabemos de nada, parece que hubo jalón de orejas, porque entonces un tiempo después saca otro mensaje también por redes sociales, entonces dice que no, que sí, y habla entonces de esta agencia externa que todos pensamos pues era el DNI, pero ustedes escuchaban al jefe de inteligencia de las fuerzas militares, dice que ni siquiera el DNI tiene esa información, entonces ¿cuál es la agencia externa? Y entonces aquí, ¿quién sabe? ¿Cómo así? Si no sabe el Ministerio de la Defensa, no sabe la DNI, entonces ¿cuál es la agencia externa? Pues es difícil saberlo, entre otras cosas, porque las versiones son totalmente encontradas, no solo entre funcionarios del gobierno colombiano, sino además con funcionarios, con el congresista Bernie Moreno, que algo sabe de lo que pasa en la Casa Blanca y de qué conocen los servicios de inteligencia en Estados Unidos. Por lo tanto, en semejante encuentro de versiones es difícil saber quién tiene la razón. Lo que sí es cierto es que cuando uno trata de identificar qué es lo que ha pasado con los servicios de inteligencia en el país, se encuentra con un patrón claramente definido, y es que el presidente Petro puso a su alrededor y puso a su servicio a una serie de excompañeros. Pues, qué bueno que mantengan amistad, que mantengan lazos, que se colaboren entre compañeros del M-19, y qué bueno que el M-19 se haya metido a la batalla política y esté en el poder, porque eso demuestra que la democracia es flexible para recibir y para poder hacer acuerdos de paz efectivos. Pero de allí a que sean sus excompañeros de la guerrilla los que en este momento manejan la inteligencia, haciéndole un paralelismo a todas las agencias de la fuerza pública y de las fuerzas militares, es un exabrupto absoluto. Giovanni decía si hablan o no hablan con los Estados Unidos. Todos sabemos que al ministro Pedro Sánchez, que a veces no tiene buenas comunicaciones con estas agencias de inteligencia colombianas, el gobierno de Estados Unidos lo respalda, el gobierno de Estados Unidos lo invita, el gobierno de Estados Unidos le pasa información, como debe ser exactamente porque hay acuerdos de cooperación de seguridad entre los dos países. No creo que suceda tanto con esa permanente paranoia que inunda la Casa de Nariño y los servicios de inteligencia que rodean al presidente. Eso le iba a decir, Mauro, y usted, el presidente, no confía ni en el ejército, ni en la... Fíjese también cómo los regaña y también... Yo creo que ahí no hay confianza, y no ha habido, porque fíjese que su esquema cercano no necesariamente es de la policía ni del ejército, sino es gente de la DNI ex M-19 que lo acompaña. Si no hay confianza del jefe de Estado con los... Pues imagínese. Entre otras cosas por una razón histórica, y es que pues desde que militaba en la guerrilla, el gran contradictor o rival u oponente de la guerrilla pues era la fuerza pública. Era el ejército. Claro. Ahora, si uno es presidente debería dejar esos capítulos atrás, ¿no? Porque se hizo la paz y en democracia ganó. Y las fuerzas militares han sido muy constitucionales y han sido leales a él. Muy leales. Como debe ser.